En el siglo XIX, dos pensadores revolucionarios, Karl Marx y Friedrich Engels, crearon una teoría que cambiaría la forma en que entendemos el poder, la economía y la sociedad. Esta teoría se conoce como marxismo y sigue siendo una de las corrientes filosóficas y políticas más influyentes hasta hoy. El marxismo se basa en la idea de que la historia humana está determinada por las relaciones de clase y la lucha de clases. Según Marx, todas las sociedades están divididas en dos grupos principales, los que poseen los medios de producción, como fábricas y tierras, y los que solo tienen su fuerza de trabajo para vender. Esta división crea una estructura de poder donde los ricos, los capitalistas, explotan a los trabajadores, la clase obrera. El marxismo analiza cómo el sistema capitalista funciona para acumular riqueza en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza o precariedad. Marx identificó la contradicción fundamental del capitalismo. El capitalista busca maximizar las ganancias, mientras que el trabajador lucha por mejorar sus condiciones de vida. Esta contradicción genera tensiones sociales que, según Marx, eventualmente llevarán a la transformación radical de la sociedad. Una de las principales ideas del marxismo es la noción de plusvalía. La plusvalía es el valor que los trabajadores crean con su trabajo, pero que no reciben a cambio. Es decir, el capitalista se apropia de una parte del trabajo del obrero, lo que resulta en ganancia para el capitalista y explotación para el trabajador. Marx veía este sistema como insostenible. Creía que, con el tiempo, la clase obrera tomaría conciencia de su explotación y se rebelaría para derribar el sistema capitalista y crear una nueva sociedad sin clases, lo que él llamó el socialismo, que finalmente llevaría al comunismo. Una de las bases del marxismo es la teoría del materialismo histórico. Marx argumentó que la historia no es el resultado de ideas abstractas o acciones individuales de grandes hombres, sino de las condiciones materiales de la vida. En otras palabras, las sociedades cambian porque las formas de producción y las relaciones económicas se transforman. Cada modo de producción, como la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo, genera su propia estructura social, política y cultural. Pero estos sistemas no son eternos, surgen, se desarrollan y eventualmente entran en contradicción con las fuerzas productivas, lo que lleva a su reemplazo por otro modo de producción. Por ejemplo, el feudalismo fue reemplazado por el capitalismo porque las fuerzas productivas, como las nuevas tecnologías y las formas de comercio, hicieron insostenible la estructura feudal. Para Marx, el capitalismo también está condenado a desaparecer, ya que crea las condiciones para su propia destrucción a través de la acumulación de riqueza y la creciente pobreza de la clase obrera. Marx predijo que la contradicción entre la burguesía, los dueños del capital y el proletariado, los trabajadores, conduciría a una revolución. En esa revolución, los trabajadores tomarían el control de los medios de producción, abolirían las clases sociales y establecerían un sistema socialista. El socialismo, para Marx, sería solo una fase transitoria en la que el Estado jugaría un papel importante en la reconfiguración de la sociedad. A largo plazo, Marx imaginó una sociedad comunista donde no existieran clases sociales ni propiedad privada sobre los medios de producción. En esa sociedad, la producción sería organizada de manera colectiva y las necesidades humanas serían satisfechas según el principio de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. En el comunismo, el Estado desaparecería ya que no habría más clases sociales que presionar o ser oprimidas. El marxismo tiene sus raíces en las ideas de Karl Marx, un filósofo, economista y sociólogo alemán, y Friedrich Engels, un pensador y empresario también alemán. Juntos escribieron obras fundamentales como el Manifiesto Comunista, en el que exponen la teoría de la lucha de clases y hacen un llamado a la revolución mundial de los trabajadores. Marx y Engels no solo desarrollaron una crítica al capitalismo, sino que también propusieron un modelo alternativo de organización social. La influencia de sus ideas ha sido profunda, inspirando movimientos y revoluciones en todo el mundo, desde la Revolución Rusa en 1917 hasta los movimientos de liberación en el siglo XX. Aunque muchos de sus pronósticos no se han cumplido tal como los imaginaron, el marxismo sigue siendo un marco importante para analizar las desigualdades y las injusticias del capitalismo moderno. Su legado perdura como una de las principales corrientes de pensamiento en la historia de la humanidad. El marxismo, con su análisis de la lucha de clases, la crítica al capitalismo y su visión de una sociedad sin clases, sigue siendo una herramienta poderosa para entender el mundo actual. Aunque sus ideas han sido objeto de debate y reinterpretación, la búsqueda de justicia social y económica sigue siendo tan relevante hoy como hace más de 150 años.